Bueno, aquí ya tenemos el archivo de formulario. Si nos vamos por acá, tenemos igual el archivo. Estos son todos los archivos que teníamos dentro de la carpeta que se envió, y ya tenemos nuestra carpeta en la ruta de htdocs de nuestro instalador de SAM. Podemos ver aquí en el navegador. También tenemos una pestaña abierta con phpMyAdmin para crear las consultas SQL, las bases de datos y todo lo necesario para este ejemplo. ¿Cómo es el primer paso? Tenemos esta vista donde es un simple formulario donde vamos a registrar estudiantes. También si le damos aquí nos redirigirá a otra vista con donde vamos a poder ver el listado de los estudiantes. En este caso tenemos un error en esta vista. Tienen que estar conscientes que PHP, en este caso, siempre que va a haber un problema tanto de conexión o de enviar datos malos o tener una instancia mala en base de datos, digo, en PHP siempre le va a indicar en qué archivo está dando el error. Como pueden ver, aquí dicen que estamos en la carpeta htdocs, en la carpeta principal del formulario, que es donde estamos mostrando el ejemplo, y el problema es en el archivo conexión.php en la línea 15, que dice no consigue conexión, error de conexión desconocida al database José, que sería la base de datos José. Como podemos ver aquí en nuestro gestor de base de datos, vamos a dar aquí base de datos, no tengo esa base de datos José. Vamos, para el ejemplo, vamos a crear una nueva base de datos. Vamos a colocar aquí taller. Creamos la base de datos taller y vamos a crear una tabla que se llame clase 1. Voy a colocarle clase nada más. Le damos crear. Nos indica los tipos de columna que va a tener esa tabla de base de datos. En este caso va a tener un ID, estudiante, correo y edad. Ok, la primera columna que vamos a ver aquí son los nombres de la columna de la tabla de la base de datos. La segunda columna que vemos son los tipos. ¿Qué tipo o qué valor en sí yo voy a guardar en esta columna? Como esto va a ser un ID, tiene que ser un entero. Como en el caso de fetch de edad también voy a guardar datos numéricos, va a ser un entero. Aquí arriba, entero. Como estos dos valores voy a guardar datos tipo string, vamos a colocarles un varchar. ¿Qué es un dato tipo entero y tipo string? Entero es número, string son una cadena de texto. Los más usados siempre van a ser estos cuatro que ustedes ven aquí, que es entero, cadena de texto, textos largos y datos tipo fecha. Después que tenemos esto, vamos a agregar la longitud. Si podemos ver, aquí nos acercamos y nos dice si el tipo de columna nos da una breve descripción de los tipos de las columnas, los formatos y introducir los valores necesarios. En este caso solamente le voy a agregar valores a estas tres columnas de aquí abajo, que son las que me interesan. El estudiante vamos a colocarle que es un varchar, o sea tipo string, que guarde 50, un carácter de 50, correo va a ser igual 50, y en edad vamos a colocar que guarde a partir de máximo 3 dígitos. En el caso del ID, en este caso del ejemplo de la tabla de esta tabla de base de datos, vamos a agregar que sea autoincrementable. ¿Cómo yo le asigno a esta columna que sea autoincrementable? Simplemente me voy aquí y busco esta opción que dice A piso I. Si incluso nos ponemos el cursor arriba, dice autoincrementable en inglés. ¿Para qué es una columna autoincrementable? Que no quiere decir que necesariamente tengo que mandarle un valor para que se guarde un dato aquí, sino que yo lo puedo mandar vacío y cada vez que él registre un nuevo cambio
o un nuevo registro, valga la redundancia, en esta tabla de base de datos, él va agregándole un valor por defecto numérico, como le indicamos aquí, y que se va a ir incrementando, lo va a ir sumando. Vamos a darle aquí, auto incremente, y vamos a guardar la tabla. Como vieron, ya dio OK y guardamos la tabla con 4 columnas. Ahora tenemos una tabla. Vamos a darle aquí, tenemos base de datos, tenemos todas las bases de datos que tenemos disponibles. En este caso, la que creamos ahorita, prueba, podemos ingresar, que tiene una sola tabla de base de datos llamado clase, que si acercamos a esa tabla podemos ver su estructura, que tiene nada más 4 columnas. También la podemos ver reflejada de este lado a la derecha hasta el lado de la izquierda. Ok, ya creamos nuestra base de datos, ya creamos una tabla de base de datos a la cual vamos a ingresar registros y leer esos registros después. Como tenemos aquí, dice que tenemos un error de conexión de base de datos en el archivo conexión.php en la línea 15. Vamos aquí, vamos al archivo conexión.php y nos vamos a la línea 15. ¿Qué dice la línea 15? Que cuando estoy creando la conexión de base de datos hay un dato aquí mal. Como podemos ver, el host es la ruta de nuestro servidor local a donde estamos levantando nuestro contenedor. El usuario, por defecto, cuando siempre instalamos SAN o WAN server, él lo crea con un usuario root que normalmente no le asignan clave. Incluso aquí está en un comentario el usuario administrador de SAN por defecto y el usuario por defecto SAN root no tiene contraseña. Okay. Después viene la base de datos. Aquí dice que tenemos una conexión con una base de datos llamada José, cuando en realidad nuestra base de datos se llama taller. Vamos a escribirlo aquí, taller. Recuerden que él es sensible a mayúscula y minúscula. ¿Qué quiere decir cuando yo le digo que es sensible a mayúscula y minúscula? Que si yo coloco taller en mayúscula no lo va a agarrar, va a decir que aún tiene un error. Ahora actualizamos y ven, ya sí tenemos conexión con nuestra base de datos. Ok, ahora vamos a empezar a guardar registros. Vamos aquí, colocamos Juan Pérez, correo, que es @gmail.com. Guardarlo así para que siempre lo tenga a la mano. Edad 22 y carrera, está estudiando una carrera de contabilidad registrada. Como podemos ver, aquí reventó otro error. ¿Por qué? Vamos a ver. Dice que el error está en el archivo procesar.php en la línea 42. El error nos dio justamente cuando estábamos registrando un usuario. Vamos al archivo procesar.php en la línea 42. Cuando vemos aquí en la línea 42, ¿qué es lo que hace? Estamos asociando los valores marcados que vamos a guardar en nuestra base de datos. Vamos a hacer un breve recorrido de lo que dice este archivo. El archivo procesar recibe los datos de los formularios y los guarda en MySQL. Primer paso, hacer un llamado al archivo o importar las clases del archivo conexión.php, que es donde tenemos la configuración o nuestra conexión de base de datos. 2. Aceptar que solo sean peticiones post para bloquear entrada de URL. Después 3. Capturar los valores que están en el archivo formulario de aquí al momento de que yo le dé registrar. El 4. Validaciones, que no permite que nombre y correo sean obligatorios, que el correo no tiene un formato válido. Y después viene el 5, consulta preparada. Aquí dice que los signos son los marcadores que van a llenar en el valor bin parámetros, que es para guardar en la base de datos. Aquí está el error.
Como vemos, aquí ahí dice que vamos a insertar todos estos valores en la tabla estudiante y que la tabla estudiante está conformada por estas columnas, estas 4 columnas. Si vemos, nosotros ya hicimos la conexión, fue a la base de datos llamado taller, pero no tenemos ninguna tabla estudiante. La única tabla que creamos fue una tabla llamada clase, que tiene estas 3 columnas: ID, estudiante, correo y edad. Vamos aquí y vamos a cambiarle el nombre. Vamos a colocar clase y va a tener, vamos a guardar solamente en este caso estudiante, correo y edad. Fíjense, recuerden que le dije que es sensible a mayúscula y minúscula. Cuando se refiere a que es sensible a mayúscula y minúscula, es que así como se están llamando los valores aquí, así se tienen que colocar en este archivo. Para evitar errores, les recomiendo que utilicen el clásico copiar y pegar. Correo y edad. Aquí le estamos indicando que vamos a guardar nada más 3 valores en nuestra base de datos, que sería el estudiante, el correo y la edad. En este caso solamente vamos a mandar 3 valores. Estos símbolos de interrogación representan la cantidad de valores que vamos a tener. Si aquí yo voy a colocar 4 columnas, aquí debe haber 4 símbolos de interrogación. Si voy a enviar nada más 2 columnas, aquí debería haber nada más 2 símbolos de interrogación. Ok, ya tenemos estamos llamando a la base de datos correcta y estamos enviando los valores que deseamos guardar. Ya elegimos cuáles son las columnas que yo voy a llenar en la tabla de base de datos. Ahora vamos a llenar, vamos a decirle que va a reemplazar todos arrobas por los valores que se le van a enviar directamente desde el formulario. En este caso vamos a obtener estos valores. Para obtener los valores de ese formulario, a darle registrar, no tenemos que obtener todos esos valores. ¿Cómo lo obtenemos? A través de sus ID. Como podemos ver, el ID del campo donde estamos guardando el nombre completo es ID nombre, el ID del campo donde estamos guardando el correo es email y el de la edad es edad. En el caso de la carrera, el ID es la carrera, pero no vamos a necesitar la carrera en este momento. En este caso solo vamos a llenar nombre, correo y edad. Ok, nos vamos aquí, decimos que vemos que vamos a enviar nombre, correo y edad. En este caso vamos a eliminar la carrera y vamos a colocar esto aquí. ¿Qué significa esta instrucción que vemos antes de agregar los valores? Esta instrucción nos dice el valor o el tipo de valor que va a tener cada uno de estos campos al momento de yo mandarlo a la base de datos para que lo setee. ¿A qué me refiero con eso? Como podemos ver aquí tenemos un breve resumen, dice valores del marcador. En este caso la S son todos esos valores que se van a mandar a guardar que sean tipo string. La I significa todos esos valores que yo voy a mandar a guardar tipo entero, que es integer. La D todos los valores que sean tipo doble y la B que sean todos los valores tipo block. Como podemos ver aquí dice que como nombre es un string se le va a colocar por defecto S, correo es un string, también se le coloca S y edad es un entero, entonces le colocaremos una I. Guardamos, nos vamos aquí, no es necesario refrescar, si nos mantenemos en la carpeta de htdocs los cambios, no es necesario refrescar y le damos registrar. Como podemos ver ya no nos dio error, incluso nos dijo un estudiante ha sido registrado correctamente y su ID es 1. Nos vemos aquí, vamos a ver si en realidad lo registró, le damos a examinar y como podemos ver si lo guardó. Tenemos al estudiante Juan Pérez con su correo y su edad, que fueron los valores que decidimos guardar. ¿Qué pasa? Si no se dieron cuenta, el único campo que no mandé a guardar en la base de datos fue el ID. ¿Por qué aquí sí tiene valor? Vamos aquí a la estructura, porque fue el único que
que se comentó en el principio, que era autoincrementable, que no es necesariamente lo tengo que mandar con un valor para que se guarde en la base de datos, sino que él mismo lo va rellenando solo y aparte lo va incrementando. Aquí ya llenamos el primero, por eso fue el primer registro, por eso le puso 1. Si creamos otro registro, en este caso vamos a colocar Candy y colocarle administración, registrar, actualizamos aquí y vemos que le puso el ID 2. ¿Por qué? Porque a medida que yo iba guardando, él lo va incrementando. Ok, ahora vamos para el segundo paso. Ya hicimos el primer paso, que fue conexión de base de datos, crear registro y guardarlo en la base de datos. Ahora vamos a ver, yo quiero que en esta vista poder ver los registros que tengo guardado aquí en esta base de datos. Aquí lo puedo ver porque estoy dentro de manejador de base de datos PHP Main, pero yo lo quiero ver como usuario final, lo quiero ver directamente en el navegador. ¿Cómo se hace? Vamos al archivo listar. Ojo, para saber en qué vista estoy actualmente posicionado, el navegador nos indica formulario HTML, es formulario HTML, donde están cada uno de los campos. Y si yo no vamos a la otra vista, dice que es listar.php. Vamos a listar.php y vemos que tenemos aquí. Lo primero es que tenemos una consulta SQL para leer los datos. Ok, primero y principal, estamos dando cuenta que esta consulta no nos está trayendo nada. ¿Por qué no nos está trayendo nada? Porque en la conexión que hicimos a la base de datos llamada taller, si le damos aquí SQL, siempre recomiendo que antes de probar o agregar o seguir programando, probar los SQL directamente en su manejador de base de datos, sea Postgre, sea PHP Main, sea MongoDB, sea Firebase, todo, sea Oracle. Siempre deben probarlo aquí porque aquí le indica el error claramente. Le damos enter y ¿qué nos dice aquí? No dio error. Esta era la consulta que tenía actualmente. Dice, nuestra base de datos llamada taller, la tabla estudiante no existe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar esto por la tabla que creamos, que se llama clase. Vamos aquí clase y le damos. Hay dos formas de probar los SQL. O seleccionamos todo y le damos control enter, o simplemente le damos aquí en el botón de continuar. Ok, ven, ya nos dio otro error. Nos dice la columna ID estudiante es desconocida. ¿Por qué? Porque vamos a abrir esto en otra pestaña para poder observar. Porque en la clase en la base de datos taller, en la tabla llamada clase, estos son las columnas que tenemos: ID, estudiantes, correo y edad. Y aquí se está llamando ID estudiante, nota, nombre, correo y edad. Y carrera. En este caso vamos a borrar todo esto y vamos a colocar los mismos que tenemos allá, que es ID, estudiante, correo. Incluso a medida que vamos escribiendo, él nos está dando sugerencias de cómo se llama la columna. Y coloco y debe decir aquí edad. Ok, ahora vamos a probar la consulta. Seleccionamos todo y le damos control enter para ver los resultados. Bien, ahora sí corrió perfectamente e incluso nos está mostrando los registros que tenemos guardados. Como ya sabemos que esta columna, que esta consulta SQL funciona correctamente, vamos a seleccionarla. No nos damos mala vida, seleccionamos y pegamos. Ya aquí ya sabemos que funciona correctamente, guardamos
refrescamos y vemos que nos creó la tabla con 2 registros, pero al momento de mostrar la información nos está dando error. ¿Por qué nos está dando error? Vamos a ver. Vamos a listar, incluso aquí nos dice formulario listar .php en la línea 87. Vamos a listar línea 87. Aquí está el error. No está dando el error que nos está dando es porque estamos mandando a buscar una columna que no consigue en esa tabla de base de datos. Dijimos que las columnas son ID, estudiante, correo y edad. Vamos a cambiarlo aquí. ID con ID. En este caso, estudiante, correo y edad. Carrera no lo tenemos, así que vamos a comentar este pedazo de código y aquí también vamos a comentar qué pedazo de código. Guardamos y refrescamos. Ok, nos dio error correo y edad en la línea 90. Vamos a ver cómo tenemos escrito correo y edad. Aquí está el error. Recuerden que le dije que era sensitivo a mayúscula y minúscula. Era correo en minúscula y edad en minúscula. Guardamos, refrescamos y ya aparecen los registros que podemos observar en nuestra base de datos. Ok, ahora te explico un poco el código. Aquí estamos mandando a pintar una tabla. Dentro de la tabla los TR son los encabezados, la línea de aquí arriba, TR, ID, nombre, email y edad, como podemos ver aquí lo tenemos así, y en la línea de abajo estamos mandando a colocar el valor que está en la base de datos, que lo guardamos en una variable llamada result. Como podemos ver, aquí le estamos diciendo que result va a ser lo que consiga en el query, es para ejecutar una consulta que devuelve un resultado, consiga que ejecute esta consulta y va a tener ese valor. En este caso la consulta fue la que modificamos. Ojo, el orden, a diferencia del crear, aquí el orden no importa. ¿A qué me refiero a que no importa? Aquí no importa si primero va estudiante, de segundo ID, después viene, después digamos que primero va estudiante, después correo y de último ID, de último edad. Guardo, refresco y ven, sigue mostrándolo igual, porque aquí yo solamente estoy obteniendo los valores y aquí es a donde yo lo ordeno y le digo en qué columna o en qué orden mostrarlo. Aquí lo estoy diciendo que el orden es ID, nombre, correo, edad, ID, nombre, correo y edad. Voy a borrar esta carrera que aquí puede ser que se confundan ustedes un poco. Ok, ahora vamos, nos está llenando todo menos el campo de carrera. Vamos a guardar valores en el campo de carrera. Nos vamos a nuestra base de datos. Okay, nos vamos a nuestra base de datos, nos vamos a estructura y no solamente vamos a agregar la columna carrera, sino que vamos a agregar otra columna que vamos a crear para el ejemplo. Vamos a colocar aquí, creo que lo hice muy rápido, vamos a explicar qué dice aquí. Ok, vamos a nueva estructura. Para agregar una nueva columna es aquí en este apartado de abajo. Aquí dice el número de columna. En este caso, como voy a crear dos columnas, una de carrera y otro que diga que sea un campo tipo fecha, para guardar la fecha que se registró ese estudiante. Y aquí simplemente nos dice en el orden o en qué sitio la vamos a mostrar. En este caso siempre lo vamos a colocar que sea después del último, que sería después de edad. Le damos continuar.
Ok, en este caso sería carrera, y la segunda columna sería que vamos a crear sería fecha registro, fecha piso registro. Se recomienda que cuando una columna tenga más de una palabra sea separada por piso. O sea, carrera. Ok, ya tenemos fecha, registro y carrera. Vamos a enseñarle un valor a carrera. Como se va a guardar en una cadena de texto tipo string, vamos a colocarle que soporta varchar, en este caso 50. Y en fecha de registro vamos a colocarle, como aquí pensamos guardar, es un campo dedicado a pura fecha, colocamos este tipo de valor que se llama date. Colocamos que en el caso de date vamos a colocar que por predeterminado se guarde la fecha actual. Guardamos y lo procesó. Se recuerden que vemos que al final se agarró carrera con un varchado de 50 y un nuevo campo llamado fecha registro, que es tipo fecha y que por determinado va a tener current timestamp. ¿Qué significa esto que agregamos aquí? Es para que todos los registros que se hayan guardado se les asigne un valor de fecha actual, que en este caso sería fecha 6 del mes 5. Como pueden ver, estos registros ya se les cargó automáticamente la fecha actual del día de hoy. Vamos de nuevo para acá y ahora vamos a agregar el nuevo campo que se llama fecha registro. Para hacer eso nos vamos aquí, estamos parados en formulario.html, nos vamos para acá, formulario, vamos aquí, no importa en qué orden lo vamos a agregar más, vamos a copiar aquí un momento para que sea más rápido, y yo digo que la fecha de registro va a ser después del nombre. Ok, aquí podemos fecha de inscripción. Ok, recuerden lo que se les dijo de el ID. En este caso vamos a colocarle fecha ahí, en el nombre también fecha ahí, y aquí en la etiqueta fecha. Como aquí es un campo, recargamos y vemos que ya sale fecha de inscripción. Aquí hay un problema. Aquí se supone que yo tengo que guardar es una fecha y me está mostrando es un campo tipo numérico. ¿Qué pasa? Vamos a cambiar la visualización a este campo y le decimos que es tipo fecha, que es como el date. Guardamos, recargamos y ahora podemos ver que apenas yo le doy clic en este icono me aparece un calendario para seleccionar una fecha actual. Ok, ya agregamos el nuevo campo fecha y ya teníamos el campo carrera. ¿Qué pasa? Que aunque ya los tenemos, en este caso, ya los tenemos, en este caso vamos a colocar el nombre de alguien, Nicole. Vamos a colocar la fecha viernes 8, correo que es @gmail.com, edad 22, y Nicole elige otra carrera que no tenemos en la lista y le damos a registrar. ¿Qué pasó? Lo registró, pero no lo debió haber registrado con la fecha actual ni con la carrera. ¿Por qué? Aquí le puso la fecha por defecto porque se los colocó cuando creamos la tabla base de datos, pero en la carrera no colocó la carrera que seleccionamos ni la fecha que seleccionamos. Habíamos seleccionado, vamos a darle aquí atrás, habíamos dicho que se guardara con la fecha 8. ¿Por qué? Ahora vemos que
nos guiamos en el archivo procesar, y el problema está que no estamos guardando en el SQL, no estamos indicándole que guarde ni la fecha ni la carrera. En este caso copiamos aquí, buscamos por acá, copiamos esta columna llamada carrera, coma, y esta columna llamada fecha registro. Aquí copiamos aquí para que sea más fácil y no tendamos a equivocarnos, fecha registro. Ok, ya aquí a la carrera se está llamando, pero no se estamos obteniendo los valores del nuevo campo que agregamos, que es fecha registro. Para obtener esos valores hay que crear una nueva variable. Para crear una variable en PHP se sabe que primero es el dólar, el nombre de variable, en este caso vamos a colocarle épale, ya es un nombre de variable, le puedo colocar el nombre que yo quiera, no necesariamente tiene que ser fecha registro o fecha, en este caso, para que entiendan un poco más o se desliguen un poco más, vamos a colocarle un nombre X llamado 336. No, vamos a colocarle informática. Ok, vamos a copiar esta parte del código aquí. Ojo, como voy a guardar un campo tipo fecha que normalmente se setea en un string, lo estoy haciendo con este. Si fuera una nota, debería ser con int, porque es un campo tipo numérico. Ok, vamos. Para obtener el valor de este campo, cuando se le dé registrar, tengo que llamarlo por el ID del campo. En este caso el ID del campo es fecha i. Copiamos, vamos al archivo procesar y lo llevamos aquí. Okay. En el orden que tenemos 5 columnas ahora. 1, 2, 3, 4, 5. 5 columnas que estamos guardando en nuestra base de datos. Aquí tenemos 3 parámetros que se van a guardar nada más. 3 arrobas. O sea, tenemos que igualarlo. 4, 5. Ok, y ahora aquí simplemente le vamos a mandar el valor que estoy obteniendo del campo. En este caso, aquí se va a llamar por el nombre de la variable que hemos creado. Sería aquí carrera, dólar carrera, y informática para guardarlo en la columna tipo fecha. Se agregaron dos valores nuevos, ok. Tenemos que agregarle los dos tipos de esos valores. Carrera es un tipo string y fecha también lo vamos a mandar tipo string, aunque es un formato tipo fecha, él lo lee como tipo string. Fíjense, en el formulario tenemos como título fecha de inscripción. Para obtener el valor llamamos el ID, que en este caso sería fecha i. Para aquí estamos obteniendo el valor y el nombre de la variable que va a tener ese valor va a ser informática, que ese es el que estamos llamando aquí. Ok, guardemos y nos vamos aquí al registro estudiante. Ahora no va a ser Nicole, sino va a ser Michael, y le vamos a decir igual que lo guarde en la fecha 20, en la fecha 08. Vamos a ponerle a Michael una edad de 26 años y que va a estudiar contabilidad. Más, vamos a seleccionar una fecha 23 para que sea más evidente el cambio de fecha y registramos. Registró correctamente, nos vamos a nuestra base de datos, examinamos y vemos que ahora sí llenó el campo tipo carrera y sí guardó con la fecha correspondiente. Vamos a ver la lista. Ahora nos falta mostrar la fecha aquí y la fecha y la carrera. En este caso vamos de nuevo al campo tipo listar. Tenemos que hacer en la consulta
llamar a la carrera y vamos a tener también el valor, dijimos que íbamos a tener también el valor de fecha registro, copiamos, pegamos. Ok, dijimos que este era el título o el encabezado de la tabla. Vamos a colocar después del nombre, después del nombre quiero saber la carrera. Carrera. Después la edad, después el correo. Y aquí fecha de registro. Ok, ahora sí vienen los nombres que tenemos en nuestra base de datos. En este caso vamos a copiar aquí para que sea un poco más rápido. Fecha de registro y carrera. Recuerden, tal cual como se llama aquí, debe llamarse en su base de datos y debe llamarse en la consulta SQL. Guardamos, refrescamos y ya nos aparece nuestra fecha con nuestra carrera. En este caso solo Michael fue el que hicimos el ejemplo que registró la carrera. Aquí ya tenemos un formulario donde podemos crear registro y podemos visualizar registro. Se le agregaron un campo nuevo tipo fecha. Pueden ir practicando agregando un campo nuevo tipo número que solo permita número, un campo tipo string que solo permita una cantidad de caracteres en específico, agregando más, jugando con el orden de cómo yo visualizo los datos en la tabla. También pueden crear múltiples tablas de base de datos. Otra cosa aquí, creo que no se les expliqué. Un ejemplo claro de un error común es que aquí le llamen con mayúscula cuando aquí, cuando en la base de datos se llama es con minúscula. Guardamos, refrescamos y le va a salir este error. Pero como se les dije, PHP no nos deja morir solo, siempre te indica dónde está el error. Entonces tú vas, boom, ves qué archivo está el error y en qué línea. En la línea 93, entonces tú ves en la línea 93 tengo esto, pero ¿por qué me dio error? Si aquí lo estoy llamando, aquí está en minúscula y aquí está en mayúscula. Entonces si lo coloco aquí en minúscula, guardo, vuelvo a recorrer aquí, ahora sí funciona.